Hola, soy Mariano. Vamos a seguir con la introducción a herencia y polimorfismo. Esta es la parte 3. Vamos a hablar sobre el concepto de polimorfismo. Primero queremos repasar un poquito lo que vimos en la parte anterior sobre herencia. Hablamos sobre redefinición o sobreescritura. Dijimos que los métodos de la clase padre pueden sobreescribirse en las clases hijas definiéndolos con el mismo nombre y el mismo tipo de retorno. Si en el método que estamos sobreescribiendo queremos invocar al método de la clase padre porque queremos hacer lo mismo y agregar algún comportamiento adicional, entonces los hacemos utilizando la palabra super. ¿Sí? Usamos la palabra super para hacer referencia al método que heredamos y no al método que estamos redefiniendo. Vamos a un ejemplo para entender un poquito más. Nosotros dijimos que teníamos esta jerarquía de clases de empleados. Teníamos el empleado. Seguimos con el mismo ejemplo, el gerente, el operario y el director. Insisto, todo el código va a estar disponible para que ustedes lo descarguen, lo usen, lo prueben. Entonces, vamos a intentar agregar un par de pruebas para entender cómo se comporta el gerente. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces vamos a la prueba de gerente. Acá agregué un par de pruebas. Antes teníamos la prueba de no se puede asignar viáticos negativos y liquidar con sueldo bruto de 60.000 con viáticos de 10.000. Bien. Entonces tenemos una prueba que dice es un empleado. Es decir, el gerente es un empleado. Es decir que si yo declaro la variable Ivana de tipo empleado, le puedo asignar a esta variable Ivana de tipo empleado el resultado de haber creado un gerente. Hasta ahora es la primera vez que vemos que hay como una incompatibilidad aparente respecto a que acá tenemos un gerente, estamos creando un objeto de tipo gerente, pero lo vamos a guardar esa referencia en una variable que es una referencia hacia un empleado. Ahora, esta compatibilidad no es tal porque dijimos que todo gerente es un empleado. Entonces hay una nueva regla de asignación. Acá ambos tipos son compatibles, es decir, todo gerente hereda de empleado, por lo tanto es un empleado, por lo tanto puedo guardar un objeto de tipo gerente, puedo guardar su referencia en una variable que es de tipo referencia a empleado. Entonces invoco el método cambiar sueldo y cuando le pido liquidar sueldo me va a devolver 40.000. ¿Sí? Vamos a ejecutar esta prueba para ver que es correcto el comportamiento este gerente no tiene viáticos, pero entonces acá tenemos una asignación y esto es lo peculiar, que de un lado de la asignación tenemos un tipo más específico y de este otro lado tenemos un tipo más genérico. Y ambos son compatibles por la relación de herencia que estamos viendo acá. Un gerente es un empleado. Bien, vamos a hacer otra prueba más donde decimos es un empleado con viáticos. Entonces declaramos la variable gerente de compras como una referencia de tipo gerente, creamos el gerente Ivana y usamos la variable gerente de compras para invocar el método asignar viáticos. ¿Por qué podemos invocar este método? Bien, podemos invocar este método porque gerente de compras es una referencia de tipo gerente. Entonces, como es de tipo gerente, podemos invocar el método asignar viáticos por 5.000. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, declaro la variable Ivana de tipo empleado y asigno la variable gerente de compras a Ivana? Acá estoy copiando la referencia. Tengo dos referencias, tanto Ivana como gerente de compras. Son dos referencias que apuntan al mismo objeto, que es de tipo gerente. Pero la diferencia es que la referencia gerente de compras ve al objeto como un gerente y la referencia Ivana lo ve como un empleado, como algo más genérico. Por lo tanto, sobre esta referencia Ivana puedo hacer cambiar sueldo bruto. ¿Podría ejecutar acá el método sobre la referencia Ivana asignar viáticos? Como lo hice antes. ¿Por 10.000? No, no puedo hacer esta invocación. No puedo invocar el método asignar viáticos. ¿Por qué? Porque Ivana es una referencia de tipo empleado. Y lo único que estoy viendo en este momento es un empleado. ¿Sí? Entonces, desde la referencia Ivana, a pesar de que estamos apuntando al mismo objeto, vuelvo a insistir,
Ahora sí, sobre gerente de compras, puedo invocar el método asignar viáticos, porque gerente de compras ve al objeto que acabo de crear como un gerente. En cambio, Ivana ve al objeto como una versión más abstracta, con menos información. ¿Sí? De alguna manera, al pasar esta referencia acá, estoy perdiendo la capacidad de invocar sobre esta referencia métodos que sean de la clase específica, porque esta referencia no tiene esa información, por lo tanto hay un error en tiempo de compilación. Ahora bien, es el mismo objeto, entonces cuando yo hago liquidar sueldos, obviamente sobre una referencia, a pesar de que sea de tipo empleado, ¿cuánto va a liquidar el sueldo? Bueno, va a liquidar el sueldo bruto de 50.000, es el 80%, son 40, más 5.000 de viáticos. ¿Pero por qué? ¿Qué método va a invocar acá? Vamos a ver, vamos a correr esta prueba. Run as. Vemos que funciona, es decir, dice 45.000. Si yo hago control clic sobre liquidar sueldo, voy a ir a la declaración del método de la clase empleado. Ahora bien, ¿se ejecuta el método de la clase empleado? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un breakpoint acá. El comportamiento nos dice que no, porque si fuera el 80% son 40.000. Ahora bien, vamos a depurar este código. Vamos a decirle acá. Debug. Entonces, vamos a ir a esta invocación. Estamos haciendo un paso a paso. Vamos a meternos dentro de la ejecución. Y vamos a ver que si hacemos un step into, hacemos un salto interior, vamos a ver que llama el método de gerente. No llama el método de empleado. Llama el método de gerente, liquidar sueldo del gerente. Que internamente llama el método liquidar sueldo heredado de empleado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Por eso funciona el comportamiento como está especificado en las pruebas, que es 45.000. Porque esta invocación no la hace a partir del tipo de la referencia, sino la hace a partir del tipo del que es el objeto al cual esta referencia apunta. Es decir, invoca el método que corresponde, no el método que se asume en función de la referencia a la cual pertenece, al tipo al cual pertenece esa referencia, perdón. Entonces, liquidar sueldo es una invocación que, a pesar de que si lo vemos estáticamente vamos al método empleado, porque el IDE no sabe, Ivana, qué tipo de objeto tiene en su interior, sabe que es una referencia, pero es de tipo empleado, entonces asume que es esta. Pero en la realidad, cuando se va a ejecutar en tiempo de ejecución, se decide apropiadamente, o sea, correctamente va a invocar el método de gerente, aunque yo lo vea como un empleado. Es decir, yo veo a todos mis gerentes como empleados, igual que veo a los directores y a los operarios como empleados, independientemente de qué tipo son. Ahora, cuando yo interactúo con ese objeto y le pido que liquide el sueldo, se lo puedo decir porque todos los empleados tienen este método, ejecutan la operación correcta, o sea, la operación que está definida para el tipo de objeto que es, no para el tipo de objeto por el cual me miran. Me miran como algo genérico, empleado, pero yo soy un gerente, por lo tanto, ejecuto el método liquidar sueldo de un gerente. Pues bien, entonces, hay unas reglas de tipado en la herencia. Decimos, los gerentes son empleados y por lo tanto, si un método espera un empleado como un argumento, aceptará un gerente sin problema. O sea, si una variable es de tipo empleado, va a poder aceptar un objeto de tipo gerente, o un objeto de tipo operario, o un objeto de tipo director, porque es un empleado. ¿Sí? Como sucede acá, en esta asignación. Hay una asignación nueva y es una regla de asignación nueva que está regida no solamente por el tipo específico, sino también por las reglas definidas por la herencia. Si en esta expresión el tipo del valor, el tipo de la expresión del lado derecho es el mismo tipo o es un subtipo del lado de la variable que hay del lado izquierdo, entonces es compatible la asignación, porque todo gerente es un empleado. Por lo tanto, la única consecuencia o la consecuencia que tengo es que
a través de esta referencia que es de tipo empleado, los únicos métodos que voy a poder invocar son métodos de tipo empleado. ¿Sí? Entonces, decimos que liquidar sueldo, este método acá, esta invocación, es una invocación polimórfica. ¿Qué quiere decir que es una invocación polimórfica? Quiere decir que esta invocación, a pesar de ser sobre el tipo empleado, sobre una variable que es una referencia de tipo empleado, no se define en función del tipo de la referencia, sino el tipo de objeto al cual la referencia refiere. Es decir, se define en tiempo de ejecución qué implementación se va a ejecutar. Si la implementación de empleados, si la implementación de gerentes, si la implementación de operarios, si la implementación de director. Todo esto depende del tipo del objeto al cual esté apuntando esta referencia. ¿Sí? Entonces, esta asignación que vemos acá también decimos que es una asignación, polimórfica. Es decir, está regida por las reglas del polimorfismo, ¿sí? Estructurada según la herencia de clases que tenemos. Esta asignación polimórfica nos lleva acá a una invocación polimórfica, porque este método está redefinido en distintos eslabones de esa jerarquía. Está definido inicialmente en empleado, redefinido en gerente y en operario, y redefinido también en director. Por lo tanto, polimorfismo. Si hay un método sobrescrito para cada clase, base o derivada y una variable de tipo persona a la que se le aplica ese método, Java detectará cuál es el método que corresponde aplicar en el momento de la invocación. Es decir, acá creamos dos objetos, uno de tipo empleado, otro tipo de gerente, Marcos y Romina. Cuando se hacen estas invocaciones, fíjense que ambos son de tipo empleado, las referencias, pero el objeto no es de siempre de tipo empleado. Marcos tiene un objeto de tipo empleado, pero la referencia Romina tiene un objeto de tipo gerente. O sea que estas dos invocaciones que aparentemente son iguales, no resultan iguales, sino que la invocación de liquidar sueldos sobre la referencia Marcos va a ejecutar efectivamente la implementación de empleado, y la invocación de liquidar sueldos sobre la referencia Romina va a ejecutar el código del gerente. Volvemos al código. Vamos a avanzar con otra prueba para evidenciar cómo es este comportamiento. Entonces decimos, tenemos la prueba de que es un empleado, pero no deja de ser gerente. Es decir, si yo creo, de vuelta acá, tengo la referencia Ivana. Ivana es de tipo empleado. Y hago new gerente Ivana. Entonces, Ivana es un objeto de tipo gerente referenciado por una variable de tipo empleado. Por lo tanto, le puedo invocar el método cambiar sueldo bruto. Como ya probamos antes, no puedo invocar los métodos de gerente. No puedo invocar el método asignar viáticos, ¿no? Porque no existe en la clase empleado. A pesar de que el objeto sí sea un empleado, un gerente, estoy mirándolo como un empleado. Si yo quiero volverlo a ver a este objeto como un gerente, yo tengo que tener una referencia de tipo gerente. Y para eso tengo que hacer esta traducción, digamos, que se llama casteo. El casteo es una operación a partir de la cual le digo al lenguaje de programación, mira, esta referencia yo la quiero ver como de tipo gerente. Si quiero interpretar esta referencia que es de tipo empleado, la quiero interpretar como de tipo gerente. El compilador me dice, ok, un empleado podría llegar a ser un gerente, eso es cierto, por lo tanto te dejo hacer esta asignación. Entonces, acá tengo la variable gerente de compra que es de tipo gerente y hago esa asignación. Entonces, a partir de vuelta, tanto Ivana como gerente de compra son dos referencias que apuntan al mismo objeto. Pero Ivana es de tipo empleado y gerente de compras es de tipo gerente. Por lo tanto, sobre la variable gerente de compras puedo invocar métodos específicos de la clase gerente, como acá asignar viáticos. Entonces vamos a probar este código. Vamos a ver si puedo de vuelta crear el objeto, guardar una variable de tipo empleado y después castearlo a una variable de tipo gerente e invocar el método de asignar viáticos, y vemos que nada cambia, sigue siendo 45.000, o sea, la invocación sobre Ivana sigue siendo polimórfica. ¿Sí? Sigue
resolviendo la invocación, invocando el método de gerente, no de empleado, porque el objeto al cual apunta Ivana es de tipo empleado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quiero ver como otra cosa? Por ejemplo, yo digo... Vamos a hacer una prueba nueva para no confundir. Public void no es un director. ¿Sí? Yo voy a crear, igual que acá, y voy a decir director de compras, y digo quiero castear como director a Ivana. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo intento hacer eso? Bueno, va a ocurrir un error. ¿Sí? Vamos a ejecutar este código para ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver que da un error específicamente en esta línea, en la línea del casteo. Y el error es, la excepción es class cast exception. Es decir, gerente dice no puede ser casteado a director. Claro, no puedo interpretar a un gerente como un director. Sí lo puedo interpretar como un gerente, pero no como un director. Entonces, en el momento en el que hacemos un casteo y ese casteo no es correcto, ¿sí? Vamos a tener un problema en tiempo de ejecución. En tiempo de compilación va a funcionar. Entonces acá esperamos class cast exception para que esta prueba quede corriendo apropiadamente. Esperamos ese tipo de error, ¿sí? No podemos, esto es una class cast exception, o sea, un error porque hay un problema en el casteo. Avancemos un poquito más. Entonces, tenemos una prueba adicional que dice es un empleado y también un gerente. O sea, no perdemos información, sigue siendo ambas cosas a la vez. Entonces yo de vuelta creo el gerente, lo guardo en la variable de tipo empleado y llamo al método cambiar sueldo bruto. Ahora quiero invocar el método asignar viáticos y tal vez no quiero usar una variable para guardarme ese objeto temporalmente. Entonces lo que puedo hacer es hacer directamente el casteo, decir Ivana lo casteo como un gerente, la sintaxis es bastante fea por cierto en Java, y así lo guardo, lo englobo entre paréntesis y digo, bueno, sobre ese objeto invoco el método asignar viáticos. Es decir, esta expresión de acá me devuelve un gerente. Yo podría no guardármelo en una variable y simplemente hacer la invocación asignar viáticos. Entonces le asigno viáticos por 5000 y liquido sueldos. Entonces de vuelta probamos este método, vamos a ver que nos está funcionando. Vamos a verde. Es un empleado y también un gerente. O sea, esta referencia la interpreto como de tipo gerente e invoco el método asignar viáticos. Ahora podemos hacer lo mismo que antes en la misma línea, es decir, vamos a ver que nos da el mismo error. Public void. No puedo invocar métodos de director. ¿Sí? Es decir, volvemos acá a hacer... Permítanme. Ivana, de tipo empleado, cambio el sueldo por 50.000. Ahora, si yo en lugar de castearlo a Ivana como un gerente, lo casteo como un director y trato de invocar un método de director, como por ejemplo, fíjense esto, asignar viáticos sigue funcionando porque un director es un gerente, ¿sí? Pero si yo invoco el método cumplió objetivos, que es un método de gerente, perdón, de director, no es de gerente, invoco este método y vemos que hay de vuelta un error de tipo class cast exception. Gerente no puede ser casteado a director. No lo puedo interpretar a la referencia Ivana como un director. ¿Sí? Incluso acá no puedo tampoco invocar el método, fíjense, asignar viáticos por 5000. No puedo invocar este método porque el error no se da en la invocación del método concreto, sino que se da en el casteo concretamente. Entonces vamos a volver a correr la prueba y van a ver que va a volver a fallar, ¿sí? Aunque el método, sí, digo bien, asignar viáticos existe en el director y también en el gerente, y este es un gerente, el problema ocurre acá, en la operación de casteo, en la interpretación de la referencia Ivana como un director, ¿sí? Vamos a dejarlo como estaba antes, que parece más descriptivo. Entonces
acá vamos a dejar expresado esta prueba, que es una prueba descriptiva, porque es el comportamiento normal de cualquier objeto. No podemos invocar métodos de director sobre un gerente, claramente, porque no lo es. Y el problema ocurre acá en el casteo, ¿sí? Ahora si ejecutamos la prueba, va a dar verde porque está esperando una excepción y la excepción es la que ocurre. Ahora bien, vamos a la última prueba que tenemos acá. Es un empleado gerente. O sea, es un empleado y es un gerente a la vez. Son ambas cosas a la vez. Entonces, si yo creo new gerente, lo guardo en una variable de tipo empleado, yo puedo usar el operador en Java que se llama instance of, que me dice verdadero o falso en función de si una referencia es de un tipo o no. Entonces yo digo, Ivana, instance of empleado, va a decir verdadero. Ivana, instance of gerente, tiene que decir verdadero también. A ver. Run as unit, vemos que es. Ahora podemos agregar otra parte más diciendo, bueno, pero déjenme subir el código. Public void no es un gerente, no es un director ni un operario. Entonces de vuelta creo. Vamos a assert false. Assert false. Ivana, instance of operario, instance of director. Estas dos expresiones, Ivana instance of operario va a dar falso y Ivana instance of director va a dar falso también. Vamos a probarlo, a ver si no les mentí. Bien, ok. Ahora también vamos a saber una característica más de Java que es un object. Toda clase, naturalmente en Java, extiende la clase object, ¿sí? Aunque yo no explicite nada. Hasta ahora, objeto, new gerente, Ivana. Entonces vamos a decir assert true, ¿sí? Objeto instance of es un gerente, ¿sí? Vamos a correr esta prueba. O sea, ¿qué tenemos acá? Creamos un objeto y en lugar de guardarlo en una variable de tipo empleado, referencia gerente, lo guardamos en una referencia a un object. Todos los objetos, todas las clases extienden a la clase object. Por lo tanto, todo objeto que creemos es un object. Y lo puedo tratar polimórficamente así, ¿sí? Entonces, ejecutamos esta prueba y vemos que es un object. Pero a su vez, nunca deja de ser un gerente, ¿sí? Esta asignación es compatible porque el tipo object es mucho más genérico que el tipo gerente. Gerente extiende a empleado, empleado extiende a object. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y para qué me sirve tener esta jerarquía y para qué me sirve esto del polimorfismo? Porque en general veo que pierdo información, en el sentido de que cuando tengo una referencia que es polimórfica, solamente voy a poder invocar los métodos de la interfaz al cual pertenece el tipo de referencia. No voy a poder invocar los métodos reales del objeto que no los vea a través de esa referencia. Bueno, justamente la clave de todo es esa, es tener menos información para manipular un grupo de objetos diferentes, pero desde una misma interfaz. Vamos a ver entonces, ¿se acuerdan? Vamos a retomar el ejemplo de la nómina. Nosotros dijimos esto, dijimos que la nómina podía agregar empleados y podía promediar los sueldos de todos los empleados. Entonces teníamos este esquema inicialmente. Dijimos que la nómina tiene una referencia a un montón de empleados. De hecho acá la clase nómina, no les miento, no la toqué desde la primera vez. Hice la clase nómina con la clase, habiendo hecho la clase empleado, no toqué absolutamente nada de este código que calculaba el promedio. Entonces ahora en realidad ya no tengo este esquema. Ahora en realidad tengo este esquema. Es decir, tengo una nómina que tiene un empleado, pero el empleado tiene subtipos. Entonces el empleado puede ser un empleado, puede ser algo más específico, un operario, puede ser un gerente, o puede ser algo más específico que un gerente y ser un director.
Entonces, vamos a la clase prueba nómina. ¿Sí? Antes habíamos visto las pruebas que teníamos sobre la nómina. Bueno, yo agregué un par de pruebas, algunas pruebas más. La primera prueba es agregar un gerente. O sea, si un gerente es un empleado, ¿lo puedo agregar a la nómina? Si la nómina tiene empleados, ¿puedo agregar un gerente a un empleado? Perdón, a una nómina, porque un gerente es un empleado. Y bueno, creo el gerente Claudio, lo guardo en la variable de tipo empleado, le cambio el sueldo bruto y lo agrego. Y puedo ver que el promedio de 60 es 48. ¿Sí? Es decir, vamos a correr esta prueba, por si no me creen. Funciona. Primero compila, después funciona. Es decir, puedo agregar un gerente, porque un gerente es un empleado, no me canso de repetirlo. Entonces lo puedo agregar a la nómina. La nómina, el método agregar, recibe una referencia a un empleado, a cualquier tipo de empleado. ¿Sí? Entonces el método promediar sueldos lo que hace es recorre un arreglo de empleados y acá agarra un empleado y llama al método liquidar sueldo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un gerente con viáticos? Bueno, yo tengo un gerente, acá esta otra prueba, creo un gerente que es Claudio, la variable tipo gerente, acá para poder hacer la invocación correcta asignar viáticos, entonces le cambio el sueldo por 100.000. Le pongo viáticos por 10.000, un buen sueldo que tiene el gerente. Los viáticos son de 10.000, se ve que viaja mucho. Entonces el sueldo debería ser, la liquidación debería ser de 90.000. O sea, 80.000 de sueldo neto más 10.000 de viáticos. Entonces lo agrego acá. Yo paso un gerente, pero acá recibo un empleado y lo veo como un empleado. Entonces vamos a probar, vamos a correr esta prueba, vamos a probar si esto está funcionando y efectivamente está funcionando. Es decir, 90.000 es lo que se promedia, que el promedio de sueldos es el único que está en la nómina, entonces es el promedio de 1. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que cuando yo invoco el método promediar sueldos, ese método invoca a liquidar sueldos y ese método se invoca polimórficamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo creé la clase nómina, usé el método liquidar sueldo, pero nunca sé exactamente qué código se va a ejecutar. Y eso es maravilloso porque cuando yo hice la clase nómina, fue construida esa clase, la nómina fue construida para empleados, cualquier tipo de empleado, tipos o subtipos de empleado. Entonces, el código de nómina funciona para cualquier posible empleado que existe en el presente o pueda existir en el futuro. Yo el código de hecho lo escribí antes, por eso lo escribí temprano y se lo mostré temprano, porque este código de liquidar sueldos está resuelto en tiempo de ejecución y esto es maravilloso. Es decir que a futuro mi código de nómina y cualquier código en todo mi sistema, no importa qué tan grande sea que use el método liquidar sueldo, no va a usar exactamente esta versión. Va a usar la versión de liquidar sueldo que corresponda según el tipo de sueldo, según el tipo de liquidación que tenga el tipo de empleado. ¿Sí? El tipo específico. Entonces, ahí está el poder del polimorfismo. Poder escribir código como el de nómina que funciona distinto a medida que pasa el tiempo según los tipos de empleados que van a poder ser extendidos a partir de la clase básica empleado. ¿Sí? Eso hace que potenciemos la programación de una manera totalmente diferente a la que veníamos usando hasta ahora. Podemos hacer código que es polimórfico, que va variando con el tiempo, que acepta modificación. O sea, mi nómina básicamente va a cambiar su comportamiento en función de cómo calculan o cómo liquidan los distintos tipos de empleados. Y eso me da mucho poder. Además, si yo detecto un problema en la liquidación de gerentes, ¿dónde voy a corregir ese problema? Ahí en la clase gerente. Si hay un problema con la liquidación de los operarios, y voy a ver en la clase operario. Tengo una modularización tal que, por la forma en la cual estructuré la solución del problema, si hay un error, una corrección, un perfeccionamiento, una mejora que hay que hacer, la hago específicamente sobre el tipo de empleado sobre el cual estoy trabajando, sobre el cual detecté ese problema y no afecto todo lo otro. O sea, puedo romper al cambiar la forma en la cual se liquida el operario solamente este sector de código, solamente como el operario. Entonces tengo, por un lado, gané en modularización y gané en flexibilidad y gané en extensibilidad. Es decir, puedo mantener el código más fácil, por lo tanto gané en mantenibilidad.
puedo cambiar el comportamiento de algo que se liquiden distinto, por ejemplo, los viáticos, que los viáticos tengan un límite para los gerentes. Entonces gané en flexibilidad, pero también gané en extensibilidad, es decir, permito ahora que agregar a esta jerarquía de empleados nuevos eslabones que liquiden el sueldo de una manera totalmente diferente, pero sin embargo mi código de nómina, que es lo que me maravilla, va a funcionar siempre a futuro. Digo, esto es el poder que da el polimorfismo, el hacer una invocación sin saber exactamente cuál es el código específico del algoritmo que se va a ejecutar. Ahora sí, sé que hay unas reglas, sé que se llama liquidar sueldo, sé que no recibe parámetro y que devuelve un entero, y entiendo cuál es el contrato de liquidar sueldo. Si yo mantengo esas reglas, mantengo la firma del método, no agrego parámetros, no cambio el tipo de retorno y el concepto de qué significa liquidar sueldo, que no es menor ese tema, se mantiene igual, yo lo voy a poder seguir utilizando lógicamente. Vamos a ver por último una prueba más, un par de pruebas más que hay acá, por ahí una sola. Agregar un empleado con gerente y un director. Entonces de vuelta acá podemos crear un empleado que es Nicolás con este sueldo bruto, un gerente que es Natalia, tiene este sueldo y estos viáticos, y agrego tanto a Nicolás como a Natalia a la nómina. Y puedo calcular el promedio de sueldos de ambos siendo de distinto tipo. O sea, manipulo objetos diferentes de la misma manera, diciéndole a todos liquidar sueldo, liquidar sueldo, liquidar sueldo, y cada uno lo ejecuta de manera distinta. Es decir, voy a ejecutar este código, ranas. Es interesante ver que en promediar sueldos, esta línea de código, en las dos iteraciones que tiene, vamos a poner un breakpoint acá y vamos a hacer el truquito de vuelta de invocarlo paso a paso. Hay dos invocaciones en este ciclo for, en este ejemplo. Entonces vamos a hacer debug, vamos a la perspectiva de debugging. Bien. La primera vez es un empleado, y un empleado ¿quién es? Y es de tipo empleado, tiene nombre y sueldo, es Nicolás. Entonces esta invocación, cuando nos metemos adentro, vamos a ver que va a llamar de... Vamos a minimizar acá, vamos a llamar de la clase empleado, se va a invocar el código de la clase empleado. Bien, entonces invoca este código. Ahora, en la siguiente invocación, en la siguiente iteración, cuando se invoca esa misma línea tiene un comportamiento totalmente distinto. Llama al método liquidar sueldo del gerente, porque está redefinido en la clase gerente. Entonces, obviamente, este método usa el del padre, eso es circunstancial, porque decidimos acá usarlo, como en general sucede, pero calculamos de manera distinta. Entonces, lo que es interesante es que en esas dos invocaciones, las dos invocaciones, a pesar de estar combinadas, ejecutan código distinto, a pesar de estar en el mismo ciclo. Entonces, tengo otra prueba más acá abajo que tengo 3 empleados en la nómina. Vamos a abrir la vista de Java. Tengo 3 empleados. Tengo a Santiago que es empleado, a Victoria que es gerente y a Natalia que es un director. Entonces, lo agrego a los 3. Entonces, eso quiere decir que cuando se ejecute este código, esta llamada a liquidar sueldo va a ejecutar distintos algoritmos según en qué objeto esté. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar el código para ver que estamos... el código de la prueba. Entonces está correcto también. Vamos a depurar esto con el breakpoint donde lo teníamos antes para que volvamos a ver el comportamiento. En la primera invocación, un empleado es Santiago. Santiago es de tipo empleado. Me dice acá que es de tipo empleado. Veo en las variables. Entonces cuando voy a la invocación, obviamente invoca el método de empleado. ¿Sí? Termina. Siguiente invocación. Siguiente. A liquidar sueldo, el siguiente empleado es un gerente. Es Victoria, que tiene sueldo y viáticos. Entonces, me meto en la invocación y veo que llama al método de gerente como corresponde, que a su vez llama al método de empleado. Y en la tercera iteración veo que un empleado es un director. Y fíjense que la información que tiene aplica bono, el nombre, el sueldo, el viáticos. Tiene todos los atributos, la suma de los atributos que ha heredado. Y cuando vamos a seguir la invocación vemos que invoca el código que está en el director, porque lo invoca polimórficamente. Vamos a después formalizar qué significa eso. Bien, y tenemos las pruebas corriendo exitosamente. Entonces, fíjense el poder que ganamos al usar el polimorfismo.
podemos hacer esto. Podemos hacer que la nómina solamente conozca al empleado y use solo los métodos del empleado, porque lo único que le interesa a la nómina es liquidar sueldo, no le interesa nada más de lo específico. Por eso podemos hacer esto, porque no nos interesa ver nada más de lo que está acá abajo, pero sí nos interesa el comportamiento que está acá abajo. Nos interesa el cómo, pero el qué, vemos el qué del empleado, y el cómo se ejecuta relativo a de qué tipo específico es cada empleado. Entonces, si declaramos un arreglo de tipo empleado, le asignamos a cada elemento del arreglo una referencia a un empleado, ya sea empleado, gerente, operario o director. Y podemos calcular su sueldo de todos con el método liquidar sueldo de manera, como decíamos, polimórfica. Entonces, decimos que el polimorfismo es la capacidad que poseen las variables referencia para apuntar a objetos de diferente tipo y ejecutar automáticamente el método que corresponde de acuerdo al tipo del objeto. Esto es lo que estamos intentando decir hoy. Este mecanismo es conocido como ligadura tardía o dynamic binding o late binding. Es decir, se decide en tiempo de ejecución cuál es la implementación concreta del método independientemente del tipo de la variable. La variable es empleado, pero se ejecuta el código relativo al tipo del cual pertenece el objeto. Bien, gracias. Seguimos con la parte 4.